Buenos días, señores. Buenos días, profe. Bueno, espero que todos se encuentren bien de salud, en unión de los suyos. En el día de ayer estábamos hablando de frenos de zapata con pivotes cargados simétricamente. Vamos muy rápidamente a mirar lo que ocurre. Tenemos un tambor de radio exterior R. Y gira con una velocidad angular omega. Y tenemos un freno de esta forma, que es simétrico, bueno, y tenemos un pivote, por donde pasamos, como siempre en todos los frenos, nuestro marco de referencia. Y habíamos dicho, porque eso ya lo vimos, que tenían la presión normal, la fuerza de rozamiento, y como consecuencia de esa acción que era simétrica, se había encontrado en forma experimental que la presión variaba como una función de P máximo coseno teta. Y pues habíamos dicho que si hacíamos momentos aquí, primero, esta normal haría un momento en sentido horario de para acá, y la otra, un momento en sentido antihorario, que como son simétricos iguales, estas dos fuerzas son iguales, pasan a la misma distancia, luego los momentos son iguales y opuestos, la resultante es cero. Y que habíamos dicho que para que se sostenga esto, aquí nos quedan el momento de la fricción que viene por aquí, genera un momento en este sentido, y esta fricción del otro lado genera un momento en el mismo sentido igual, y entonces para que esta ecuación fuera válida, que el momento de las fuerzas de fricción fuera cero, lo que nos llevaba, porque eso ya lo dijimos en la clase anterior, en la deducción, a llegar a que D7 es, como se ve en la figura, la distancia que hay del centro del tambor al punto de pivote es D7, y entonces D7 sigue esta ecuación. Si analizamos el torque sobre el tambor, entonces ahora sobre el tambor sería una fuerza de rozamiento sobre el tambor igual pero opuesta, que lleva la dirección contraria al movimiento. Por eso se llama resistente, porque trata de frenar el movimiento. Entonces aquí habría una y aquí habría otra de para allá también, que son iguales porque es simétrico, y entonces habría dos veces el torque de aquí a aquí sería el torque total, porque habría uno desde 0 hasta θ2 y otro torque desde 0 hasta θ1. Entonces habría dos veces, y entonces sobre el tambor dos veces R por dFr, y ya habíamos deducido que el torque resistente era 2R2 mu P máximo B seno de θ2, que tiene que ser mayor o igual al torque de diseño. Y el torque de diseño, ya hemos visto las condiciones. En concreto, tenemos esta ecuación, y también necesitamos hallar
Bueno, tenemos la ecuación de torque, que ya la hemos visto, que es esta. Es esta y esta, los que tenemos en concreto, y debemos hallar aquí las fuerzas en el tambor, porque son esas fuerzas las que nosotros debemos hacer. Que podíamos ver lo siguiente, que la normal, esta de aquí arriba, la descompongo en una horizontal y en una vertical subiendo. La normal en un punto simétrico en la parte de abajo, es esta, la descompongo en una horizontal y en una vertical bajando. Como es simétrico y las presiones son iguales en los puntos, esta y esta se anulan. O sea, en los dos lados la suma de los componentes da una resultante igual a 0. Ahora miremos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, que es esta, y aquí en el otro lado simétrico es esta. En la parte de arriba la puedo descomponer en una vertical y en una horizontal que va de izquierda a derecha. En la parte de abajo, en un punto simétrico, lo puedo descomponer en una horizontal que va de derecha a izquierda y en una vertical bajando. Como consecuencia, esta componente horizontal se anula con esta otra y solamente nos quedan esta y esta. Por tanto, si sumo fuerzas en la dirección X, solamente existe esta y esta. Estas dos. Sumatoria de fuerzas en la dirección X y, lógico, la fuerza aquí en la reacción. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo cual me permite hallar Rx. Y eso es lo que hacemos. Las dos componentes, menos Rx igual a 0. De ahí, reemplazando dn por PR de teta de z y P por su función P máximo coseno teta, me queda la ecuación 2P máximo RB integral de coseno teta de teta. Esta integral ya la habíamos resuelto. ¿Y para qué? Esa ecuación la habíamos resuelto en clases anteriores, pero la habíamos resuelto entre los dos límites. En este caso, estamos, como el 2, estamos resolviendo entre 0 y teta 2. Aquí sería teta 2 menos teta 1, todo eso sobre 2, y como teta 1 es 0, se va. Aquí, coseno de 2 teta 2 menos 0 de 2 teta 2 menos 0 de 2 teta 1, pero como teta 1 es 0, queda así la ecuación. Entonces, por tanto, la ecuación queda así. Ahora bien, esa ecuación la puedo escribir de otra manera. Y aquí hacemos un truco matemático. Multiplicamos y dividimos por el mismo número. Es decir, multiplicamos por el módulo de la multiplicación, que es el 1. Al multiplicar y dividir por el mismo número, eso es 1. Entonces multiplicamos por 4R seno de teta 2 y dividimos por 4R seno de teta 2. Ahora, este valor que está entre paréntesis, lo puedo escribir, que es este,
lo puedo pasar aquí a dividir este término. Y este término que está en azul, bueno, casi no se ve, coloquémoslo en rojo. Este término que coloco en rojo ahí, es por definición, este término, si ustedes lo observan, es el mismo, porque ¿qué fue lo que dice? Pasé esto que está aquí, lo pasé a dividir acá, es el mismo, y eso que está ahí era lo que habíamos demostrado aquí arriba, que es de 7. Entonces, esta ecuación Rx lo puedo también escribir así, en función de D7. Si sumo fuerzas en Y, recuerden que por la explicación que di, que solamente había las componentes en Y de la fuerza de rozamiento. Por una componente. Y la fuerza de rozamiento es μ por la normal, por la componente que es coseno teta, y como las dos son iguales, la de arriba y la de abajo, por 2, y sumo, será RY. Si yo reemplazo dn por su igual, que será P por R de teta de Z, tengo esta ecuación, coseno teta por coseno teta, coseno cuadrado, aquí saco los factores comunes, 2 mu P máximo R B, integramos Z en B, coseno teta por coseno teta, coseno cuadrado, me queda esta ecuación. Y si yo miro esta ecuación, que la separo aquí, que quedando por ver, queda lo que está entre paréntesis, esto que está aquí es exactamente esto que está aquí. Luego, esto es Rx, entonces eso significa que mu Rx es igual a Ry. Ojo, con respecto a la dirección de Ry. Con respecto a la dirección de Ry, debo decir que si la velocidad angular está en este sentido, Ry, observen, la fuerza de rozamiento viene hacia acá, viene bajando y Ry viene subiendo. Pero si la velocidad angular va en sentido contrario, Ry, la fuerza de rozamiento va subiendo, la componente va subiendo y la reacción tiene que ir bajando. Ojo con eso. ¿Entendido? ¿Entendido, señores? Sí, señor. Bien. Ojo con eso. Bueno, entonces tenemos, en resumen, junto con el D7. Entonces, vamos a hacer un problema. El problema dice, tenemos un sistema motriz que es el siguiente. Bueno, esto es el enunciado. El problema es este. Tenemos un motor que gira a 1250 RPM, que consta de un acople, un embrague, un freno, unas cadenas
que tienen una relación de transmisión, otro eje que tiene un par de engranajes helicoidales y en su extremo un tornillo sin fin E y una corona de 50 dientes. El tornillo sin fin es, ahora analizamos eso, y la corona, continuamos aquí, la corona tiene un tambor, sobre el tambor hay una cuerda y sobre la cuerda hay una carga. Esa carga va bajando con una velocidad y la vamos a frenar. Entonces, el enunciado, ¿qué es lo que nos dice? El sistema nos muestra un sistema motriz conformado por un motor eléctrico que gira en sentido horario a 1250 RPM. El motor se une al eje por medio de un acople que podríamos seleccionarlo, que a su vez es solidario con un freno de zapata con pivotes. O sea, vamos a considerar que aquí existe un freno de los que estamos hablando aquí. Un freno de estos. Lógico, el diseñador escoge el tipo de freno, el que quiere usar, cargado simétricamente. El freno se une también a una transmisión por poleas. Realmente aquí debe decir por sprockets. Sprockets. La transmisión por poleas es con cadenas y tiene una relación de transmisión de MB a NA de 1.25 a 1. Es al contrario, de 1 a 1,25. La eficiencia de las cadenas es del 98%. La polea B transmite el movimiento a unos engranajes helicoidales y un conjunto de tornillos sin fin corona. Eso es lo que nos muestra la gráfica. Los engranajes helicoidales tienen una relación de transmisión de NC a ND de 1,5 a 1. El engranaje CE tiene 60 dientes, inclinación de los dientes 12 grados, paso diametral 10 hilos por pulgada, ángulo de presión normal 20 grados. Además, por el par de engranajes sale el 30% de la potencia suministrada. El tornillo sin fin tiene dos entradas, diámetro primitivo 8 centímetros, ángulo de avance 15 grados, ángulo de presión normal 20 grados, paso diametral normal 8 hilos por pulgada. La corona tiene 50 dientes, es de bronce fundido en la arena. La corona está unida a un eje solidario con un tambor, que es lo que la gráfica nos dice. El tambor tiene un diámetro de 80 centímetros, este tambor. La carga sostenida, este es 2 toneladas. Asuma que el peso del cable es despreciable. El sistema debe parar en 6 segundos y además debe usar un factor de seguridad de 2. Ese es nuestro problema. Diseñe el freno. Entonces, ¿qué tenemos? Este freno, cuyo tambor es de 100 milímetros. El material
asbesto moldeado. En un diseño, ¿cierto? Es el diseñador quien lo escoge. El ángulo, 160. En un problema, a usted nadie le da ese ángulo, es usted quien lo escoge. Diseñe el freno y calcule las reacciones de aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para poder diseñar el freno, nosotros necesitamos conocer el torque que hay aquí en el freno. Entonces, veamos qué condiciones tenemos. Entonces, necesitamos el torque aquí. Y para calcular el torque sería la potencia, ¿no? La potencia ahí dividido por la velocidad angular, ya que tenemos la RPM. Entonces necesito la potencia aquí, porque aquí hay pérdidas de potencia en el camino. Aquí se pierde el 2%, hay una eficiencia del 98%. Aquí siempre en tornillo sin fin corona hay una pérdida de potencia que debemos de buscar. Y entonces, aquí debemos de conocer cuál es la potencia que vamos a necesitar para frenar esa carga en un tiempo de 6 segundos, que esa carga quede con velocidad cero. Si despreciamos la masa del tambor, porque no el enunciado no la da, en un diseño cierto tenemos que diseñar primero el tambor, conocer el tamaño, los espesores, etcétera, el material, porque ese tambor que está girando con una velocidad angular, también debo de pararlo. También debo de pararlo. Y entonces debo de tener un torque de frenado para ese tambor, así como tengo un torque de frenado para la carga. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso digo, se asume que el torque del sistema será únicamente el generado por la carga. ¿Por qué? Porque estamos despreciando el torque del tambor. ¿Entendido? Y entonces, lo primero que tenemos que saber es a qué velocidad cae esta carga para poderla frenar. Si sabemos que la frenamos en 6 segundos. Pero para poder determinar la velocidad de aire, necesitamos saber a qué RPM se está girando el tambor. Pero antes quisiera hacer algunas cosas. Si el motor gira así, en sentido antihorario, en ese instante, antes de pararse, si esto gira así, este eje gira así. Ahora bien, he graficado este tornillo en esta forma. ¿Ese tornillo es de hélice a derechas o hélice a izquierda? Señores, Izquierda. no sé. Vamos a preguntar aquí a varios compañeros a ver qué opinan. Julián Fernando Guevara, ese tornillo que está dibujado ahí,
¿Es hélice a derechas o hélice a izquierda? Julián Fernando. Acá estoy perfecto. A derecha. A derechas. Diego Castro. A derecha. A derechas. José Emiliano. Diría que a derecha. Juan Valdrón. Juan Valdrón. A derecha, profe. Cristian José Martínez. Profe, yo creo que es a izquierda. Izquierda. Edgar Rey. Yo también creo que es izquierda, profe. Izquierda. Karen Brocate. A derecha. A derecha. Sebastián Tiroco. A derecha, profe. Silvia Meneses. A derecha, profe. Derecha. Tatiana Carrillo. A derecha, profe. Bueno, dejemos ahí. Sí, efectivamente es a derechas, pero demostrémoslo cómo, para los que tienen todavía dudas. Tenemos el eje. Digamos, una manera mnemotécnica de definir si es de derecha o izquierda es con las manos, colocando el dedo pulgar en la dirección del eje, así o así, como lo quieran, y mirar si el resto de los dedos siguen la inclinación que está dibujada. Si yo utilizo la mano derecha y los dedos coinciden, el resto, como en este caso, es derecha. Si utilizara la mano izquierda, los dedos se atraviesan al dibujo, luego significa que no son izquierdas, sino derechas. Esa es la manera más fácil mnemotécnica de saber si es de derecha o izquierda. Bueno, ahora tenemos la siguiente pregunta. Esto es un repaso. Sabemos que el eje gira así. Vamos a ponerle color porque casi no se ve. El eje gira así, de acuerdo a nuestro análisis. Si el eje gira así, lógico, eso significa que el tornillo también girará así. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cómo giraría la corona o rueda esta? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Por favor, Ronald Ovalle. Sería antihorario, profe. No sé. Silvia Meneses. Profe, yo creo que horario. Horario. Tatiana Carrillo. Profe, yo creo que horario. Uriel Alexander Olarte. Olarte. Está por allá desayunando, Olarte. Tinoco, Sebastián. Antihorario, profe. Antihorario. Ronaldo Vega. Profe, ya no me había pasado. No importa. Sería antihorario, profe. Antihorario. Karen Sofía.
Antihorario. Antihorario. Diego Castro. Antihorario. Antihorario. Juan Gualdrón. Antihorario, profe. Antihorario. José Millán. Sentido horario. Julián Fernando Guevara. Guevara. Está girando antihorario. Antihorario. Bueno, algunos me dijeron que horario y otros me dicen que antihorario. Veamos, porque si nos equivocamos en eso, nos tiramos todo el problema. Y no solamente esto, sino si estamos diseñando lo que sea, si estamos diseñando, por ejemplo, el eje, nos tiramos todo en algo tan elemental, pero tan importante. Hemos dicho que el tornillo es de hélice derecha, por eso lo primero que dije fue averiguar de qué es la hélice. Y hemos dicho que el eje gira así. Entonces, mirándolo, digamos, él giraría así. Hélice derecha, mano derecha. Giraría así, porque así está indicado. Si el tornillo es de derecha y gira así, el tornillo avanzará de para acá. Como cuando usted tiene un tornillo de derecha y lo trata de meter en la pared, girándolo en sentido horario. Él penetra la pared. Así. Si gira para acá, digamos, en la mnemotemia, digamos que para acá viene libre, pero como la verdad es que el tornillo no avanza ni retrocede porque está sostenido por los rodamientos, por los soportes, digamos que el movimiento imaginario es que avanza hacia la izquierda y retrocede para llegar al mismo sitio. En el retroceso se trae a la corona. Si avanza a la izquierda y en el retroceso se trae la corona, eso significa que la corona va a girar así. Si la corona en el frontal avanza así, en el frontal, en la lateral derecha, que la voy a ver aquí, que es en esta gráfica, en esa gráfica, en esa lateral derecha, pues la corona la veríamos girando así, como está indicada aquí. Y si gira así, el tambor gira así y la carga viene bajando. Eso debe ser así para que la carga baje, porque si gira en contrario, la carga lo que está haciendo es subiendo y entonces el enunciado no coincide con eso. ¿Entendí? Entonces, vamos a hallar, por tanto, las velocidades aquí para poder determinar la velocidad de la carga. Y digamos así, viene 1250. Una relación de 1.25 a 1, o de, como se quiera llamar, de 1 a 1.25, depende, ¿sí?, de qué está en el numerador.
Y entonces me permite calcular la velocidad angular aquí. Si conozco la velocidad angular aquí, eso me permite, esa es la misma de aquí. Y con los datos que tengo, hallo la velocidad angular de la corona, que serán estas, que serán la misma del tambor. Como el tambor tiene un diámetro y una velocidad angular, me permite calcular la velocidad angular del tambor donde se enrolla o se desenrolla el cable que lleva la carga. Entonces, vamos a calcular la velocidad angular en el tambor. ¿Qué tenemos? La velocidad, la RPM del motor, que son las mismas motor, es la misma del acople, del embrague cónico, del freno y de la polea. O sea que esta polea gira a 1250. Ahora, entre A y B, ojo como está escrito, la relación de transmisión entre A y B, está escrita al inverso de lo que aquí escribimos. Aquí está entre B y A, por eso está al contrario. Esto sería M entre B y A, y ya aquí estamos entre A y B. N de A a N de B, entonces 1,25 a 1. Está invertido. Entonces, esta ecuación, bueno, porque la ecuación general entre dos puntos es esta. M de E, si aquí fuera A y B, sería R de B sobre RA, N de A sobre N de B, Z, así, la relación de transmisión. En este caso, entre A y B, N de A sobre N de B, 1,25 a 1. Luego N de B es N de A dividido por 1,25. N de A 1250 dividido por 1,25 da 1000. 1000 es las RPM de B, que son las mismas de C, las mismas del tornillo. Pero entre el tornillo y la corona hay una relación de transmisión. Entonces, entre el tornillo E y la corona F, relación de transmisión entre E y F es R de F a R de E, N de E a N de F, Z de F, Z de E, siendo Z el número de dientes. Z de la corona, 50, Z del tornillo, 2. Por tanto, N de E a N de F es 50 a 2. Como yo conozco N de E, hallo N de F es 2 por N dividido por 50. 2 por 1000 dividido por 50, 40 RPM. Esas son las revoluciones de la corona, que son las mismas del tambor. N del tambor igual a N de la corona igual a 40. Por tanto, hallo la velocidad angular del tambor. 2πn sobre 60, 4.18 radianes por segundo. Por tanto, hallo la velocidad tangencial del tambor, omega R. El tambor tenía un diámetro de 80 centímetros, el radio es 40 centímetros, 0,4 metros. Entonces, esto me da 1.67 metros por segundo.
que es la velocidad aquí del tambor, que es la velocidad con la cual está soltando la cuerda. Entonces conozco la velocidad de la cuerda aquí. Y entonces ahora utilizo la teoría de cuerdas. Tengo el tambor que está girando de para acá. Vamos a colocarlo en rojito. Con un grosor mayor para que se note de qué estamos hablando. Está girando así. Por tanto, la cuerda esta, está envolviendo ahí, toda tiene la misma velocidad. Voy a producir un corte con un punto cualesquiera y coloco un plano de referencia en cualquier punto. Y corto por aquí. La cuerda que me queda, la llamo 1. El punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a sumar la cuerda. 1, 2, más el arco 2, 3, más 3, 4, más el arco 4, 5, más 5, 6, más 6, 7, más 7, 8. Pero antes defino algunas cosas. Este punto, como se está moviendo, lo llamo S1. Este punto, como es el peso, cualquier punto de estos, yo tomo este valor, lo llamo SW. Las distancias que permanecen constantes, esta la llamo K2, esta distancia a este plano la llamo K1 y esta distancia la llamo K3. Entonces, tengo 1, 2. 1, 2 será SW menos K2 menos S1. SW menos S1 menos S2. Más este arco, que es una constante. 2, 3. 2, 3 sería SW menos K1 menos K2 menos K1. Menos esta constante, K. Este, que es exactamente igual a este, sería SW menos K1 menos K2. Más este arco, más este otro, sería SW menos K2 y menos K3. Y eso es igual a la longitud de la cuerda. Las constantes las agrupo, las paso al otro lado y sumo 1, 2, 3, 4 espacios SW. 1 es S1 y no hay más, igual a la constante. Derivo la derivada de una variable es la velocidad, 4b de la carga, la velocidad de la carga, menos b sub 1, igual a 0. De donde puedo derivar aquí y concluir que la velocidad de la carga es b sub 1 sobre 4. Y b sub 1, que es la del cable que se está enrollando, es la velocidad tangencial de la polea que la hemos calculado aquí anteriormente, que nos había dado 1,67. Entonces, la velocidad de la carga sería 1,67 sobre 4, sería 0,41, 0,42. ¿Por qué? No lo he visto. 0,42. Entonces, esa es la velocidad antes de que empiecen a frenarse. Entonces, ahora entramos al proceso de frenado.
lo vamos a frenar. La carga es de 2 toneladas. Vamos a frenar el sistema. Entonces, ese sistema baja con una velocidad de 0,42 metros por segundo. Y la condición es que al cabo de 6 segundos esté quieto. Para que eso ocurra, debe haber una aceleración de frenado como consecuencia de que se incrementa la tensión T hasta un valor que genere el frenado. ¿Cuántas T's? Veamos, la cuerda trae la tensión T, 1, 2, 3 y 4 ramales. Por eso aparece 4T. Pero como para pararlo, desde una velocidad de 0,42 hasta 0, me gasté 6 segundos. Si utilizamos el modelo de aceleración uniforme, entonces la definición aceleración es delta V sobre delta T, velocidad final menos medida por tiempo, 0 menos 0,42 dividido por 6, me da menos 0,07 metros por segundo cuadrado, donde el signo menos significa aceleración negativa o aceleración de frenado. Lo que quiere decir el signo menos es que va en sentido contrario a la dirección del movimiento, como la hemos dibujado aquí. Aquí ya tiene el signo porque va en sentido contrario a la dirección del movimiento. ¿Entendido? Y entonces aplico la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este esquema. Llamo positivo hacia arriba. 4T menos W igual a W sobre G, la masa por la aceleración. La aceleración va hacia arriba porque es de frenado, contraria al movimiento. De donde despejo T, reemplazo W por su igual, 2000 kilogramos, la aceleración por su igual, ojo, ya no le pongo el signo menos porque yo dije que iba contraria al movimiento, que es lo que significa menos. No se me confundan con eso. Dividido por la gravedad, y esto me da 503.56 kilogramos fuerza. Entonces, T es eso, que es lo mismo decir 4.940 newton. Ahora bien, esa carga T, como es solo un ramal, está actuando sobre el tambor, aquí, a una distancia R del centro. Por tanto, me genera un torque para acá, que es el que contrarresta el freno que está por allá. Este torque sería la fuerza por la distancia. 4.940 por 0,4, 1.976 newton metro. Y entonces, como ese tambor gira con una velocidad angular omega que va así, está girando, en el instante inicial, cuando se aplica la potencia, él está girando así, con esa velocidad angular omega. Entonces, se va a aplicar un torque de frenado
que es contrario al movimiento, en ese instante tiene una energía porque este problema también se puede hacer por energía. Por trabajo de energía. La energía cinética en 1 menos el trabajo de las fuerzas, fuerza por distancia, igual a la energía cinética en 2. Ese problema también se puede hacer por ahí, por los diferentes modelos de cálculo, y nos dará lo mismo. Entonces, tengo el torque que es necesario hacerlo para frenar. Como yo sé que potencia es torque por velocidad angular, tengo el torque, tengo la velocidad angular en ese punto y me da una potencia de 8.259.68 vatios. Ahora bien, estoy en este momento aquí y voy a entrar aquí. La potencia en el tambor es la misma potencia en la corona, pero aquí hay una pérdida de potencia. Recuerden que siempre entre tornillo sin fin corona hay una pérdida de potencia que depende de las características del tornillo, de los materiales que entran en juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como hay una pérdida de potencia, ahí es porque hay una eficiencia en el tornillo sin fin corona. Y la eficiencia en el tornillo sin fin corona está definida por esta ecuación, que ya la vimos en diseño 1. Igual a potencia de salida sobre potencia de entrada. Y es coseno de phi normal menos mu tangente lambda, coseno de phi normal más mu tangente lambda. Ahora, necesitamos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción depende, lógico, de los materiales que entran en el contacto. Por un lado, nos dicen en el enunciado que el tornillo sin fin, la corona es de bronce. Y el tornillo normalmente es acero, bronce. Porque el bronce, como hay velocidades relativas entre el tornillo, porque recordemos el movimiento, el tornillo sin fin, miramos aquí las velocidades. En el punto de contacto, una pregunta para ustedes. ¿Hacia dónde irá la velocidad de el tornillo? José Emiliano. En esta figura diríamos hacia la derecha, subiendo o saliendo o entrando o qué, o hacia la izquierda. José Emiliano, la velocidad tangencial del tornillo con esta sentido de rotación, ¿hacia dónde irá? La tangencial del tornillo. Subiendo. Es decir, usted, si aquí la dibujáramos, la dibujaríamos
Esperan un momentico, por favor. La dibujaríamos. La tangencial en el punto de contacto. La dibujaríamos así. El punto de contacto es ahí. La pregunta es, usted me dice subiendo, ¿así es que me está diciendo? Yo no le estoy diciendo que esté ni mal ni bien. Entonces sería saliendo hacia donde está uno, ¿no? Saliendo, ¿cierto? Sí, Digamos saliendo. que saliendo sería, digamos así. Eso es lo que me dice. En el tornillo. ¿Cierto? Eso es lo que me está diciendo José. Sí. Bueno. Juan Gualdrón, ¿cómo sería la velocidad tangencial del tornillo? Juan Gualdrón. Por allá. Yo acostumbro preguntar porque es que hay algunos que tienen por costumbre que prenden el equipo y se van para allá a hacer otra cosa. Entonces, si es así, es mejor que no entre en la clase, porque ¿para qué? Cristian José Martínez, ¿hacia dónde irá la velocidad tangencial del tornillo? Alguien me dijo, Milian me dijo que era así, saliendo. ¿Usted qué opina? Profe, pues, o sea, yo entiendo como la velocidad tangencial iría como saliendo como de la pantalla hacia uno. Por eso es lo que estoy Sí, dibujando yo aquí. también digo eso. Así, ¿cierto? Sí, sí, señor. A ver. Cristian José Martínez, Profe, era yo. Que le dijo que ¿cómo la era también. vería usted? Profe, también saliendo para... O sea, Bueno, correcto. Edgar Rey, Profe, sí, también saliendo. saliendo. Karen Sofía, Saliendo, profe. Silvia Meneses. Profe, saliendo. Bueno, parece que hay uniformidad de criterio saliendo. Efectivamente es saliendo. Porque está girando así, que la velocidad viene, en este caso está girando así, viene hacia mí, y allá en la pantalla de su computador sería hacia ustedes. Para dibujarlo, digamos, lo dibujé así. Ahora pregunto, si la rueda gira así, como está indicado, la velocidad de la rueda, ¿hacia dónde iría? Por favor, Ovalle. en el sentido La velocidad de la rueda, ¿hacia dónde iría? hacia adentro. ¿Hacia adentro? Usted me dice que la velocidad de la rueda, vamos a copiarla, pero lo vamos a poner de otro color. Usted me está diciendo que va hacia adentro. ¿Sí o no? Sí, profe, pero no estoy seguro. Entonces, ¿hacia dónde iría? Uriel Alexander, entonces, Sí, señor. ¿hacia dónde iría la velocidad de la rueda, tangencial de la rueda? La velocidad tangencial
de la Sería rueda. como hacia la derecha de la Entonces rueda. usted me diría, ¿cómo? Sería como, eso es como si fuera con duda. Sí, sí, o sea, iría hacia la derecha. Yo pienso que es como si... Usted me diría, usted lo que me está diciendo es que iría así. ¿Cierto, Uriel? Sí, la velocidad tangencial, sí. ¿Sí? Sí, señor. La de la rueda. Sí, Sebastián señor. Tinoco, ¿para dónde cogería la velocidad de la rueda? Yo también comparto lo que dice el compañero en ese sentido, en esa dirección. Ronaldo Valle, Profe, sería también para esa dirección. ¿para dónde? Para esa misma dirección, hacia la derecha. José Millán. Hacia la derecha, profe. La derecha. Es que patinaron ahí un poquito. Efectivamente van hacia la derecha, porque el sentido de giro es este, de izquierda a derecha. Entonces va hacia la derecha. Como ustedes observan, en un punto de contacto, que es donde estamos analizando, el tornillo gira saliendo, digamos en esta gráfica. Y la rueda va hacia la derecha. La pregunta, si están ahí unidos, para Diego Castro, la pregunta es, ¿las velocidades son iguales? Diego Castro. Edgar Rey. Profe, ¿me repite la pregunta? Si las velocidades tienen esto que hemos acordado, el tornillo para acá y la rueda para acá, ¿las velocidades son iguales? No, no, señor. ¿Por qué? Y si están Porque en un tienen mismo punto, diferentes componentes. Pero se supone que ahí debe haber velocidad relativa, ¿no? Porque uno es el impulsor y el otro es el impulsado. bueno, ese es su criterio. Cristian José Martínez, ¿las velocidades son iguales? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Cuando usted se refiere a la velocidad igual, ¿se refiere a magnitud? No, a todo. ¿Cuándo Ah, una no, pues, velocidad es igual? pero cuando ¿Qué? tienen Una magnitud, velocidad dirección es y una sentido escalada igual, o es un vector, perdón, es un vector. es un vector. Entonces, la pregunta es, ¿las velocidades son iguales? Ah, no, no, señor. Es que estoy recordando simplemente conceptos, pero que son elementales, pero que definen las cosas. Dos vectores son iguales cuando tienen magnitud, dirección y sentido igual. Si alguno de los dos cambia, si alguna de las tres condiciones, magnitud, dirección y sentido, cambia, los vectores no son iguales. Las velocidades son vectores. Entonces, ¿esas velocidades son iguales? No, no, señor. No, no son. Porque así tuvieran la misma magnitud, cosa que no es cierto, no tienen la misma, pero supongamos que tuvieran, esta tiene esta dirección y sentido, y esta tiene esta dirección y sentido. El sentido me lo da la punta de la flecha. La dirección, la línea. Entonces, si dos velocidades, si esas velocidades entre el tornillo y la corona no son iguales, ¿qué hay ahí? A ver, Diego Castro, si las dos velocidades no son iguales, ¿qué pasa ahí? Si estamos en un mismo punto.
Diego Castro. Karen Sofía. Karen Sofía. Si las dos velocidades no son iguales, entonces, ¿qué pasa ahí? Y estamos en el mismo punto. Ronaldo Valle. Profe, la verdad no sé, ¿Qué, perdón? que no sabría decirle. Sebastián Tinoco. No, profe, tampoco sabía cómo contestarle. Silvia Meneses. Pues uno va a dar más vueltas que el otro, ¿no? ¿No qué? Uno va a dar más vueltas que el otro. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero me refiero a qué pasa con las velocidades. Si las dos velocidades no son iguales, ¿qué hay ahí? En la práctica, ¿qué hay? Una relación ¿Una relación entre qué? entre Perdón, las velocidades. perdón. ¿Aló? Buenos días, mijo. Esto, mijo. Hablamos a las 10, que es que estoy en clase. Bueno. Entonces, si las dos velocidades no son iguales, ¿qué hay ahí? Tatiana Carrillo. Profe, no sabría decirle exactamente. Bueno, si yo tengo dos cuerpos, este y este, y el uno se mueve, digamos, este cuerpo se mueve para abajo y este cuerpo se mueve para el uno para abajo y el otro para arriba, ¿las velocidades son iguales? Señores, No, No. no son. no. No lo son. ¿Qué hay entre los dos cuerpos? Una relación de velocidades. Un movimiento relativo. ¿Y qué más hay? Un rozamiento. Un rozamiento. Y por tanto, una Se fuerza genera de fricción. fricción. Y si hay fricción, eso me genera calor. Eso me genera pérdida de potencia. Pues eso es lo que está ocurriendo ahí. Hay un movimiento relativo entre los dientes del tornillo y los dientes de la corona. Se deslizan el uno con respecto al otro. Y entonces hay la velocidad relativa. Recordemos la ecuación de nuestra dinámica. La velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de B con respecto a A. Perdón, la velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de A con respecto a B. Esa es la ecuación de la dinámica. Entonces, y la velocidad de A con respecto a B es la velocidad relativa. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. La velocidad del tornillo es igual a la velocidad de la corona más la velocidad relativa del tornillo con respecto a la corona. Eso es una ecuación muy sencilla, pero que tenemos que entender el significado de lo que eso físicamente es. Es el movimiento relativo entre el uno y el otro. Eso es lo que pretende explicar la ecuación. Y entonces,
como hay deslizamiento, hay fricción, entonces hay pérdida de potencia. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo que le estoy diciendo. Y entonces necesitamos el coeficiente de rozamiento. Pero para calcular el coeficiente de rozamiento, tenemos los datos que nos da el problema. Y yo calculo la velocidad del tornillo. Omega por R del tornillo. Omega es 2πn. Y n del tornillo son 1000 revoluciones. 2pi, 1000 por 2pi sobre 60. El diámetro del tornillo son 8 centímetros. El radio son 4. Lo cual me da una velocidad del tornillo de 4.19 metros por segundo. Que pasado a pies por minuto, lo pasamos porque vamos a usar una gráfica que requiere pies por minutos, me da 824.6 pies por minuto. En diseño 1 vimos cómo se calculaba la velocidad relativa, y aquí lo llamamos BS, o de deslizamiento, que será la velocidad del tornillo dividido por el coseno del ángulo de la hélice. Como el ángulo de la hélice es 15, 824 dividido por 15, la velocidad relativa es 853.69 pies por minuto. ¿Para qué lo necesitamos? Porque necesitamos hallar el coeficiente de rozamiento. Entonces, hay esta gráfica para tornillo sin fin corona, tornillo de acero, corona de bronce, y hay dos curvas. La curva A que es una curva de un acabado más bien regulazón, y eso se da, aquí leemos aquí, en el caso de sinfín y engrane de hierro colado, que no es nuestro caso. Nuestro caso es tornillo y engrane con bronce fosforoso para materiales de alta calidad, sinfín conectado a un engrane de bronce fosforoso. Entonces, es la B. Con 800, no sé qué, buscamos más o menos aquí, dentro de esta tabla, y yo tomo 0.025. Alguien me podría decir, no, pero 0,024 o 23. Bueno, está bien. Porque aquí también eso es un valor bastante aproximado. Y entonces, voy a la ecuación. Reemplazo lambda phi normal en el enunciado del problema me dice que tiene un ángulo de presión normal. Es decir, yo en este momento debo de conocer todas las características del material. Es decir, que yo ya he diseñado el tornillo y la corona. Tengo el ángulo de avance 15 grados, el presión normal 20 grados, diametral normal, bronce fundido en la arena, y entonces reemplazo phi normal 20 grados, lambda 15 grados, 0.025, me da una eficiencia de 0.9, o sea, del 90%. Y la definición de eficiencia es potencia de salida dividido por potencia de entrada. Sale en la corona y entra en el tornillo. La entrada es el que está más cerquita del generador de potencia. Entonces, como la salida la conozco, hallo la potencia en el tornillo, el dato que tenía dividido por 0,9, 9177 vatios, que será la potencia
que va aquí. Pero ocurre aquí una cosita, que por aquí se va parte de la potencia, de la que viene, se va aparte. Y me dice que por aquí se va el 30%. El enunciado me dice que por ahí se va el 30%. Eso quiere decir que si aquí viene el 100%, por aquí se va el 30%, por acá se va el 30% y por aquí el 70%. Luego el valor que tengo aquí es el 70% de lo que llega aquí. ¿Qué es lo que estamos explicando acá? Por aquí sale el 70%, por aquí sale el 30% y por aquí entra el 100%. Entonces yo necesito saber cuánto vale el 100%. La potencia en el tornillo es el 70% de la potencia de entrada. La potencia de entrada es la potencia del tornillo dividido por 0,7, dividido, me da 13.110 vatios. Esa es la potencia aquí, que es la misma de B. Pero aquí hay unas cadenas y aquí se pierde el 2%. Necesito hallar la potencia en A. A será la entrada, B será la salida para este sistema AB. Y conociendo la EA, esa es la misma del freno, la misma del embrague y la misma del motor. Entre B y A, potencia de salida sobre potencia de entrada, 0,98. La potencia A, mira esta, que corresponde a la potencia del freno. La potencia del freno es torque por velocidad angular. Entonces voy a hallar el torque ahí, en el sitio donde voy a calcular. La potencia en el sitio dividido por la velocidad angular que hay en el sitio. 2πn sobre 60. Donde n es 1250. Eso me da 102.2 Nm. Y el torque de diseño es el factor de servicio por el torque nominal, 2 por 102, 204.4. Y ese será el torque del freno, el torque de diseño del freno, porque yo voy a diseñar el freno. Ese será el torque que hay aquí. Ahora sí le quedé acá. Y entonces utilizo las ecuaciones que dedujimos para este, donde dijimos que el torque resistente, que era igual al torque de diseño, era 2 mu pi por R2, P máximo, B, bueno, etcétera, que es la ecuación que nosotros utilizamos, de donde despejamos B. Porque el torque lo conocemos, el resto tal, pero no conocemos el ancho de la zapata. Ese será el ancho de la zapata mínimo requerido. Entonces reemplazamos, todo esto es conocido, donde P máxima será la presión admisible. Bueno, sabemos dos cosas, que el freno es de asbesto, porque es dato del problema. Porque lo supusimos así. En un problema de construcción, es ustedes que escogen el material. Entonces define el coeficiente de rozamiento. Ya hemos visto que de tablas, para asbesto va desde 0,025 hasta 0,45 el coeficiente de rozamiento y tomamos el menor valor.
En un material específico tomamos el que el fabricante nos diga. Porque hay muchos tipos de asbesto. Depende de cada fabricante. Y la P máxima es la admisible, que iba desde 1030 kilopascales hasta 2070 kilopascales. Dijimos que tomábamos el menor valor, el P admisible. Y hacemos el P admisible igual al P máximo y reemplazamos. Esto me da 0,04 metros, o sea, 4 centímetros o 40 milímetros. Como estoy diseñando, necesito averiguar dónde está el pivote de 7. Reemplazo, no es sino reemplazar los datos que tengo, y me da que el pivote está a 125.6 milímetros del centro. O sea, que tenemos 125.6. De aquí a aquí hay 100, aquí hay 2.5 para el pivote. Ahora las preguntas, ¿cuáles son las reacciones en X y en Y? Pues utilizamos las ecuaciones, muy sencillo. Rx, la ecuación, reemplazamos por sus valores. Ry, sabemos que es mu por Rx, 0.25 por tal. Y con eso queda resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? Señores, ¿alguna pregunta? Obsérvese que en sí el diseño de esto es muy sencillo. El problema está en hallar los torques. Luego haremos otros tipos de problemas. Finalmente, hablaremos de frenos de bandas o de cinta. Aquí está la foto de un sistema de frenos, donde esto que está en marrón es la cinta. Lógico, aquí falta un tambor que está en su interior. Cuando aquí se acciona por palancas, por guayas, esto gira y este material actúa sobre el tambor. Ese sería este caso. Que tenemos un tambor de radio R, el cual está siendo abrazado por una cinta donde nosotros le hacemos una fuerza externa. Ese abrace entra desde este punto hasta este punto donde la cinta sale tangencial. Por tanto, hay un ángulo de abrace phi. Este tambor está girando así. F2 es la fuerza externa aplicada. F1 es la resistente aquí, en ese punto. Ahora la pregunta que yo les hago. ¿Quién es mayor? ¿F2 o F1? Sebastián Tinoco. F2, profe. F2. Silvia Meneses. Profe, ¿me repite la pregunta? Qué pena. En ese sistema, donde está F1 y F2, ¿cuál de esas dos es más grande? ¿F2 o F1? F2. F2. Tatiana Carrillo. F2, profe. F2. Uriel Alexander.
Profe, yo digo que F1. F1. Karen Brocate. F2. F2. Diego Castro. Diego Castro. Andrés Felipe Vargas. Velázquez, perdón. F2, profe. F2. José Millán. F1, profe. F1. Julián Fernando Guevara. F1, profe. F1. Cristian José Martínez. F2, profe. F2. Bueno, aquí algunos estarán bien y algunos estarán mal. Veamos. Yo aplico una carga aquí, F2, sea el valor que sea. Aquí el tambor está girando así. Cuando yo aplico esa carga, la cinta roza o se aprieta contra el tambor y entonces el tambor sobre la cinta le hace una fuerza para acá, que es en estas rojas que estoy dibujando. En cada punto le hace. Eso hace que al final, en este punto, F1 será, como debe estar en equilibrio, será todas estas chiquiticas, que son las diferenciales, más F2. Eso significa que ¿quién es más grande? F1. 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 Lógico, F1 es mayor que F2. Profe, yo lo analicé porque parecía como si lo jalara. O sea, como la rueda jalando a... Lo mismo, es lo que le estoy diciendo. La rueda le está haciendo esta fuerza, en cada punto le está jalando un poquito. Estas que estoy aquí en rojo. ¿Sí? En todas las superficies. La rueda le ala hacia allá. Como debe estar en equilibrio, porque si no está en equilibrio sería porque se rompió. Entonces eso lleva a que F1 es mayor que F2. De la estática, nosotros vimos que cuando teníamos cuerdas que se envolvían, seguían una ecuación. F1 sobre F2 igual a E a la mu phi. Lógico, estando phi en radianes, y por eso lo coloco aquí, pi sobre 180, para el evento en que esté phi en grados hexadesimales. ¿Entendido? Entonces, esta ecuación me permiten los. Ahora bien, el par de frenado. El par de frenado o torque sería la fuerza por la distancia que le está haciendo en esta dirección, menos F2 por R. Como F1 es mayor que F2, entonces hay un par neto resultante aquí en sentido antihorario que contrarresta el par de este tambor. Torque. Ahora bien, para poder hablar de torque siempre hablamos en las ecuaciones es la función de presión. La función de presión para este tipo de frenos es inversamente proporcional al ancho de la banda y al radio del tambor. Y directamente proporcional a la fuerza que está actuando en cada sitio. Como B es constante y R es constante porque es un cilindro, un tambor, P
P es directamente proporcional a la fuerza. Quiere decir que donde la fuerza sea máxima, la presión será máxima. ¿Y dónde es la fuerza máxima? Ya hemos visto F2, aquí le vamos sumando, le vamos sumando, le vamos sumando, y en este punto la fuerza es máxima. La fuerza es máxima cuando adquiere el valor de F1. Entonces, la presión máxima es F1 sobre V por R. Y P máxima tiene que ser menor o igual a P admisible. Entonces, esas son las ecuaciones que son vigentes aquí para frenos de bandas. Eso es todo. 3 ecuaciones. F1 sobre F2 igual a R la mu phi. El torque RF1 menos F2, siendo F1 mayor que F2, lógico. Y la presión máxima F1 sobre VR. 3 ecuaciones. Si yo conozco el torque y conozco la velocidad angular, pues conozco la potencia. Ese torque será el torque de diseño. Perdón, el torque nominal. Y el torque de diseño será n veces el torque nominal. El torque nominal que será el torque resistente. Es que eso es muy sencillo. Ahora bien, un aspecto muy importante a tener en cuenta en todo tipo de frenos o en todo tipo de embragues es la temperatura. Entonces, vamos a hablar con la temperatura. Resulta que mientras yo aplique un embrague o aplique un freno, hay un instante en que patinan porque hay movimiento relativo entre los dos cuerpos. Y si hay movimiento relativo entre los dos cuerpos, ¿qué hay? ¿Alguien podría decirme? Si hay dos cuerpos moviéndose uno con respecto al otro, ¿qué se genera? Fricción. ¿Qué? La fricción. La fricción. ¿Y la fricción qué produce? Calor. Calor, como cuando usted coge sus manos y se frota, la palma de la mano se calientan, ¿cierto? Y si usted dura mucho tiempo, la piel se le cae, genera desgaste. Pero en primera instancia se generó calor y lógico, se va generando desgaste. Lo que pasa es que el cuerpo humano va recuperando la piel. Si no, pasado un tiempo, quedaríamos sin piel. Se genera desgaste. Y se genera calor. Entonces, cada vez que yo aplique el freno o embrague, mientras haya movimiento relativo, hay calor. Y si yo lo aplico con cierta frecuencia, hay calor y el calor se mide en el incremento de temperatura. Entonces, si yo aplico, sube la temperatura un poquito, dejo de aplicar, se enfría, que es este esquema. Temperatura contra tiempo. Aplico el freno o el embrague, sube la temperatura, dejo un tiempo, se enfría, aplico otra vez, se calienta, dejo un tiempo, se enfría, aplico otra vez y así sucesivamente. Entonces depende, si el tiempo es grande, vuelve otra vez a la temperatura ambiental, pero si lo hago con mucha frecuencia, esta temperatura
sube y sube y sube hasta que alcanza la temperatura máxima, la cual nos daba los materiales. Y en ese momento el material empieza a perder sus propiedades, se cristaliza. Y en ese momento empieza a descomponerse y puede llegar a encenderse, porque la temperatura ha venido subiendo. Entonces, miremos qué pasa con el proceso. Se produce calor. Q. El calor es una medida de la energía disipada. Usted sabe que dependiendo de la potencia en kilovatios o en horsepower, un horsepower, no recuerdo muy bien, creo que produce 12.000 BTU horas. Y un kilovatio en kilocalorías. Kilocalorías lo podemos volver. Y el BTU es una medida del calor, o la kilocaloría es una medida del calor. Entonces, ese calor, ¿qué se hace? Uno, lo absorben el material del freno, o sea, por conducción. ¿Quién? El tambor, los resortes, todo lo que hay ahí, lo absorben, el eje con que llega, se va el calor por conducción. Dos, por convección. Eso lo vieron ustedes en transferencia de calor, por convección. A través del flujo de aire, él arrastra el calor. Y tres, por radiación. Son los tres procesos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Si aquí, de manera conservativa, asumimos que muy poco calor se va por convección y radiación, lo que quiero decir es que el calor básicamente lo absorbe el cuerpo por conducción, todo el calor. Y ese calor es mc sub p delta T, donde m es la masa del cuerpo, c el coeficiente calórico de conducción del material, y delta T el incremento de temperatura. Entonces, el incremento de temperatura va a ser función de estas masas y del calor transmitido. Este es un problema muy complejo, que los modelos matemáticos nos lo explican, pero en la práctica nos toca hacer ensayos para ver los tamaños exactos del freno. Una aproximación nos la da el siguiente modelo matemático, que nos establece esta tabla, tal que para que un freno funcione, pero es un valor aproximado, el producto de presión-velocidad no puede pasar de estos valores. Si el producto presión-velocidad es kilopascales metros por segundo, no puede pasar de estos valores. O si el producto presión-velocidad está en la presión en PSI, pies por minuto, no puede pasar de estos valores. Si nosotros queremos diseñar un freno, tenemos que mirar que dependiendo aquí las condiciones de operación continua, es decir, que se frena constantemente, y pobre disipación del calor. No hay convección,
no hay aire o material refrigerante que refrigere el freno. Estas son las condiciones límites. No puede ser superior el producto P por velocidad de ese freno superior a estos valores. Si el freno es ocasional, de vez en cuando se frena, pero la disipación es mala, obsérvese que es el doble. Pero si tiene una buena disipación de calor, es decir, si ese freno yo lo enfrío con un aire frío que pasa por ahí y yo garantizo esa disipación, pues estos son los valores. Estos son unos valores tentativos para las dimensiones que debe tener el freno, tales que no sobrepasen esos valores. Entonces, además de diseñar el freno con su carga, tenemos que comprobar que el producto, la presión por la velocidad, no pase por esos valores. En el evento de que pasen, tenemos que cambiar dimensiones, es decir, la zapata más ancha o el tambor más grande, para que la velocidad, el producto P por B, esté por debajo de esos valores recomendados. Y entonces, con esto, damos por terminada la teoría de frenos y embragues. La semana entrante nos vamos a dedicar a problemas y la semana siguiente haremos el parcial. La semana entrante hablaremos del tema de la fecha del parcial respectivo. Entonces, y esta teoría en el día de hoy se la envío a ustedes. ¿Alguna pregunta? Señores. Profe, yo tengo una duda. Para los otros tipos de frenos, el calor y esto no lo tenemos. No, es para todos. El producto P por B. Fíjense que no habíamos hablado de frenos, de ninguno. Este es la condición que debe tener todos los frenos o todos los embragues. Listo. ¿Entendido? Y sin embargo, esto es muy conservativo. Hay que someterlo, realmente el freno que se diseña, hay que someterlo a observación, a ensayos para ver. Lógico, no falta que se abuse, que con mucha frecuencia se aplique el freno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que les decía en los camiones, en las bajadas, que antiguamente, cuando no había freno motor, que el operario dejaba descolgar el camión y darle freno y terminaba quemando los frenos. Terminaba cristalizándolo, quemándolos, perdía resistencia y posiblemente se volcaba. Eso causó muchas muertes. El efecto de la temperatura. ¿Alguna otra pregunta, señores? Por lo demás, gracias por su atención. Que tengan un feliz fin de semana. Que se cuiden mucho. Recuerden que la salud es lo primero. Puede que no haya plata. Puede que nuestras condiciones sean regulares o pésimas o malas. Pero si hay salud, hay posibilidad. Con su inteligencia, con su capacidad, la de cada uno es capaz de salir de cualquier problema. Pero sin salud, estamos jodidos. Cuídense. Feliz fin de semana. Chao, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.